su palabra, bendiga nuestros corazones de los que estamos aquí y los corazones de ustedes, hermanos, que nos están visitando en esta página. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Clamamos, Señor, tu preciosa sangre, Señor, en nuestras vidas, para que tú, Señor, nos limpies, nos purifiques, Señor, con las aguas de tu nombre, con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Limpia, Señor, nuestra mente de todo aquel pensamiento, Señor, de todas aquellas cosas preconcebidas, Señor. Limpia nuestra mente, Padre Santo, para que podamos, Señor, entender, Señor, tu bendita palabra, con unos corazones limpios, Padre Santo, con manos limpias delante de ti, Señor, con una mente limpia, Señor, y dispuesta a recibir, Señor, la semilla de tu bendita palabra, Padre Celestial. Bendice, Señor, la vida de los que estamos aquí. Bendice, Señor Jesucristo, la vida de mis hermanos que nos visitan, Señor, en esta página a través del internet, Padre Santo. Que sus vidas se vean bendecidas, Señor. La vida de mis hermanos se vea bendecida, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Queremos, Señor, saber que tu bendita palabra, Señor, va a dar fruto al 120%, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y bendecimos tu nombre. Amén. Hermano, bienvenido. Qué bueno que ya llegó, hermano. Bueno, vamos, hermanos, a seguir estudiando donde nos quedamos ayer. Estuvimos viendo, hermanos, que hay 7 castigos en la palabra de Dios para Lucifer, quien pecó, hermanos, y ahora es conocido como Satanás, diablo, serpiente y dragón. ¿Sí? Vamos a ver estos 7 castigos que están registrados, hermanos, en la palabra de Dios para Lucifer. Vamos a Isaías 14:12. Isaías 14:12. Empiezo desde Apocalipsis, ¿no? Así voy a estar. Empiezo a buscar en la Biblia desde Apocalipsis. Empiezo a buscar Isaías desde Apocalipsis, le digo al hermano. Bueno, ahora ya está todo muy modernizado. Ahora ya nada más trae la gente su celular, sus tabletas, y ahí aparece todo. Pero pues no nos volvemos diestros, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué puedo decir? Ya no tengo palabras para eso, hermano. La verdad, yo de mí no estoy de acuerdo con... Yo no estoy de acuerdo con que una tableta esté en el púlpito, ¿verdad? Como Biblia o un celular. O sea, yo no estoy de acuerdo. A lo mejor yo todavía soy de esas de las antigüitas, ¿verdad? Pero bueno, he visto pastores que están ministrando, están cantando, están presentando todo, y en lugar de Biblia tienen la tableta, hermano. Entonces, no sé qué pensar ahí, no sé. No estoy de acuerdo, pero bueno. Eso era lo que comentaba ayer el hermano. Sí, hermano, sí, no, yo no estoy de acuerdo, hermano. Yo no estoy de acuerdo en que ministremos con una tableta aquí en el púlpito. Esas cosas no son de Dios. Las tabletas, celulares no debe de haber en la iglesia mientras estamos en los servicios. Pero la gente, hermanos, no sé, los trae. Pero no debería de ser. No debería de ser. Deberíamos de respetar un poco más la casa de Dios. Isaías 14:12. Pero le digo, hermano, que soy antigüita, ¿verdad? No sé. Isaías 14:12. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. ¿Sí? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del Altísimo me sentaré a los lados del Aquilón. Pero dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero,
hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Aquí está, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Ayer creo que me parece que les mencioné y les dije, hermanos, Dios buscó a Lucifer y lo cortó. Cortar significa quitar, separar completamente de su posición anterior. Y esto es, hermanos, lo que Lucifer experimentó de la preciosa mano de nuestro Dios. ¿Sí? Fue separado completamente, fue quitado, fue separado completamente de su posición, de su cargo, de su posición anterior. Y esto es lo que él, hermanos, experimentó de parte de la mano de Dios. Cuando gente, hermanos, cristiana, también es cortada, ¿verdad? Es quitada de su lugar, de su posición. Pueden estar, hermanos, a lo mejor ministrando, pueden estar en el púlpito, pueden estar en el ministerio y pueden estar en la alabanza, etcétera, pero pueden estar cortados de la mano de Dios. Por eso luego a veces decimos, hermanos, que podemos estar vivos, pero muertos espiritualmente. Vivos físicamente, pero espiritualmente cortados, quitados de la posición. Les decía yo a los niños el otro día, les digo, no todas las oraciones son recibidas. Aunque la gente ore, Dios no los escucha por causa de su pecado. ¿Sí? Entonces, les digo a ellos, necesitamos estar seguros, les decía a la ¿verdad? Miren, hijos, necesitamos estar seguros que nuestras oraciones suben delante de la presencia de Dios, sabiendo que estamos limpios, que estamos lavados con la sangre del Señor Jesucristo, que estamos lavados con el fuego del Espíritu Santo, con las aguas de su nombre, y entonces saber que nuestras oraciones se elevan a la presencia de Dios. Amén. Pero cuántas veces, hermanos, no vivimos en pecado, vivimos en iniquidades, vivimos en suciedad, y aún así pensamos que elevamos nuestras oraciones y que las oraciones son recibidas por Dios. Esto no puede ser, hermanos. Podemos estar ministrando la alabanza, podemos estar ministrando la palabra, podemos estar de esta forma, pero ser cortados. Nuestro ministerio no ser recibido por el Señor. Recuerdo cuando dice la palabra, que dice aquella parte, Señor, pero nosotros en tu nombre echábamos fuera demonios. Y en tu nombre hacíamos esto, el otro, oraciones, alabanzas, predicaciones, en tu nombre. Pero ¿qué les dice el Señor? Yo no los conozco. Yo nunca los conocí. Siempre estuvieron cortados. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de eso. La siguiente, derribado, Isaías 14:15, dice, mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesta. Dios al final, hermanos, va a bajar a Lucifer hasta el mismo abismo sin fondo. ¿Sí? Dios, hermanos, al final va a bajar a Lucifer hasta el mismo abismo sin fondo. El lugar más bajo, hermanos, de juicio y de destrucción. Dios, hermanos, va a humillar a Lucifer hasta que sea echado en el lago de fuego para siempre jamás. Pero Lucifer, hermanos, recordemos, él nunca se humillará de una manera voluntaria. Nosotros también, hermanos, podemos decidir no someternos, hermanos, a la voluntad de Dios, pero Dios, hermanos, eventualmente nos humillará también. ¿Sí? Amén. Lucifer, hermanos, jamás se va a humillar de una manera voluntaria. Y, hermanos, nosotros también podemos decidir si no someternos, ¿verdad? No someternos a la voluntad de Dios, pero Dios, hermanos, eventualmente nos humillará a nosotros también. Así que, hermanos, les estaba yo diciendo esta parte, ¿no? Donde dice, entre el 15 en adelante de Isaías 14, ¿sí? Isaías 14 del 15 en adelante dice, mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Ese será el final, hermanos, de Lucero, ¿sí? Va a ser su final. Inclinarse a ti los que te vienen, te considerarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra
y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen en honra, cada uno en su casa. Mas tú, hablando de Lucero, dice, mas tú, echado eres de tu sepulcro, como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura, como un cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre tu simiente de los malignos. Hasta ahí. Aleluya. ¿Ya lo vieron aquí, hermanos? Sí, amén. Dice en el 14, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean. Y luego dice, tú derribado serás en el sepulcro a los lados de la huesa. Y luego dirán las gentes en el versículo 16, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos. Vean, hermanos, la gente se asombrará de verlo. Les decía yo el domingo pasado, les decía yo, ellos se admirarán cuando vean, hermanos, al Lucero, a Lucifer humillado por la mano del Señor, humillado. Le será quitado todo su poder, toda su autoridad, todo su imperio, le va a ser quitado y va a ser humillado. A tal grado, hermanos, que dice que la gente dirá, en el versículo 16, aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos. Y luego el versículo 18, todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa. Dice, mas tú echado eres de tu sepulcro, como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que descienden al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Vean esto. La siguiente, echado, Ezequiel 28, 16. En el 10, hermano. ¿En el 10, hermano? Sí, está. Sí, a ver. Sí, creo que sí. Hermano, gracias, sí. Era el que andaba buscando. Vamos, hermanos, igual al 14, 9. ¿Sí? Sí, amén. Dice, el infierno abajo se espantó de ti, te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de las sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y se dirán, tú también enfermaste como nosotros, y como nosotros fuiste. Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas la gente. Gracias, hermano. Dice, todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también enfermaste? Dios pudo humillarte. Hombre, dice, Dios pudo humillarte así como nosotros, y como nosotros también eres igual. Mira, nosotros pensábamos que eras más. Y resulta que eres igual que nosotros. Aleluya. Bendito. Dice, descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus vihuelas. Gusanos de humildad serán tu cama y gusanos te cubrirán. Gusanos de humildad abajo, gusanos de humildad arriba. Amén. El otro día me da risa, ¿no? Porque amarré a la Bora, que es mi perro, que amarra a la Bora y que quedó así, ¿verdad? La amarré y quedó así, dije, ay, pobrecita, ni siquiera se podía
parar, ni siquiera se podía sentar. Entonces ya estaba así. Y me quedo pensando, digo, así ha de estar esta situación. Aunque él se quiera levantar en soberbia, están los gusanos por arriba. Y aunque él quisiera acomodarse bien, por así decirlo, los gusanos están por debajo. La humildad. Así que, hermanos, nosotros sabemos, porque si Lucifer, hermanos, con toda su soberbia, con todo su orgullo, con toda su prepotencia, va a ser humillado, imagínense nosotros, hermanos. Por eso dice, hermanos, que toda altura, todo monte será bajado. Toda soberbia, hermanos, será puesta en el nivel de humildad. Amén. Luego dice la siguiente, en Ezequiel 28:16, dice, ser echado, es la siguiente. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. ¿Sí? Yo te eché del monte de Dios. La primera le dije que fue cortado, la siguiente derribado, la tercera es echado. Dios, hermanos, echó fuera a Lucifer en juicio. Aunque él todavía, hermanos, él todavía tiene entrada a alguna cierta parte del cielo, y entra y hasta la presencia de Dios. Hay un día, hermanos, bueno, sí, lo vuelvo a repetir, se me traban las velocidades, dicen por aquí, ¿verdad? Se le cuatrapean a uno las velocidades. Dios echó fuera, hermanos, a Lucifer en juicio. Aunque él todavía tiene entrada, hermanos, aparte del cielo, recuerden esto, y hasta él puede entrar, hermanos, aún hasta la misma presencia de Dios. Acuérdense, hermanos, que dice la palabra, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales también venía Satanás o Satán. Job 1:6, ¿sí? Eso está en Job 1:6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales también vino Satán. Satanás, hermanos, ya no puede ir al lugar santo o al santísimo monte de Dios, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro. Aunque tiene una parte, un pedazo de acceso en el cielo y puede entrar a la presencia de Dios, hermanos, él no puede ir a este lugar santísimo, al santo monte de Dios. Ella no tiene acceso a eso. Pero eso es lo que hace, hermanos, que su enojo, por eso, hermanos, eso es lo que hace que su enojo sea tan violento contra nosotros, cuando ve, hermanos, que nosotros sí vamos al santo monte de Dios. Vamos, hermanos, a ese lugar, vamos subiendo este monte, el lugar, hermanos, de donde Él fue echado, ¿sí? Así que, hermanos, Él tiene un odio violento contra aquellos hermanos que van hacia el santo monte de Dios, hacia la nueva ciudad, hacia la unión matrimonial con el Señor. Él tiene, hermanos, ese enojo violento. Así que, hermanos, me estaba recordando algo. ¿Cuántas veces, hermanos, los esposos se enojan con las esposas o viceversa? Le dicen las esposas a los esposos, si tú vas a la iglesia, si tú vas a irte a meter a ese lugar, mira, ¿sabes qué? Chiquito, olvídate de mí. Y olvídate de que veas a tus hijos. No los vuelves a ver. No vuelves a ver aquí a tus hijos. Y el hombre dice, ay, Dios mío, no, pues ya no voy, ¿verdad? No, pues ya no. Ese es, hermanos, un odio violento. Ahora, hermanos, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿qué pasa? Si tú te pones a buscar a Dios, si yo te veo orando, si yo te veo leyendo tu Biblia, si yo te veo, híjole, hermanos, hasta cuando las mujeres están danzando, los hombres se levantan en un enojo tremendo, hermanos, los esposos. Había un hermano que ahora, gracias a Dios, ya se convirtió al Señor,
Pero dice que cuando él veía ver casar a su esposa, dice, hermano, que él sentía un odio tremendo. Y dice que él le daba ganas de agarrarla de los cabellos y jalarla y sacarla de la iglesia. Entonces, hermanos, este es un enojo que Satanás levanta, hermanos. Es un enojo violento que Satanás levanta por causa, hermanos, de que él ve que la gente va al santo monte de Dios, de donde él fue arrojado, de donde él fue sacado. Entonces, hermanos, no nos quepa la menor duda que Satanás meta todo esto en el corazón del esposo, en el corazón de la esposa, hermanos, pero necesitamos resistir. Necesitamos levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo en contra de ese odio violento. Dios mío, dice la Biblia, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento. El violento, hermanos, es Satanás. Amén. Así que, hermanos, su enojo es violento, hermanos, contra nosotros cuando ve que vamos camino a este lugar, hermanos, de donde él fue echado. ¿Sí? Siente muchísimo enojo que usted vaya caminando hacia la nueva ciudad, hacia esta unión matrimonial de donde él fue arrojado, sacado, echado fuera. Bendito su nombre. Ezequiel 28:16. Él fue también arrojado, es el siguiente juicio. Él fue arrojado. Dice, y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. No es todo el versículo, pero dice, y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Después, hermanos, de que Adán y Eva pecaron, Dios se movió en juicio otra vez y dijo a la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás, eso es lo que comerás todos los días de tu vida. Dios arrojó, hermanos, a la serpiente al polvo, ¿sí? Porque fue, hermanos, la responsable de haber tentado, hermanos, a Adán y a Eva, para que ellos entonces pecaron, ¿sí? Dios, hermanos, arrojó a la serpiente al polvo para que fuera, porque fue la responsable, hermanos, de haber tentado a Adán y a Eva para pecar. Déjenme decirles, hermanos, serpiente, literal o no, fue el instrumento a través del cual, hermanos, Lucifer caído tentó, hermanos, a nuestros primeros padres, haciéndoles pecar, hermanos, contra el mandamiento de Dios. Acuérdense, hermanos, aquí nada más vamos a ver un pequeño detalle: los animales hablaban. El día que yo lo escuché, hermanos, déjenme decirles que yo dije, ¡ay, qué locura!, ¿verdad? ¡Qué locura! Pero déjenme decirles que sí, hermanos, los animales hablaban antes, hermanos, del pecado. Todo esto es antes del pecado, hermanos. Los animales hablaban, y me da risa porque dice el hermano Daniel, y hablaban hebreo. Y hablaban hebreo. Hermanos, es por eso, hermanos, que a Adán y a Eva principalmente, no les pareció extraño que la serpiente le hablara, o sea, no le pareció nada normal. Bueno, y les voy a decir como en el caso de Balaam, ¿no? ¿Se acordaron el caso de Balaam cuando la burra le habla? Y Balaam viene y le contesta y dice, ¡wow! Dios mío, yo creo que si mi burra me habla, me caigo muerta, ¿verdad? Mi perro. Nuestra burra es un perro. Entonces, hermanos, dice uno, bueno, hoy después del pecado, pues no es normal que los animales hablen, ¿verdad? Y no hablan, los animales no hablan, se dan a entender, pero no hablan. Entonces, hermanos, por eso les digo, hermanos, que ya sea una serpiente literal o no, como esto, o sea, fue el instrumento a través del cual Lucifer caído, hermanos, tentó a nuestros primeros padres, haciéndoles pecar, hermanos, en contra del mandamiento de Dios. Y la serpiente, hermanos, tuvo que comer polvo
todos los días de su vida. Dios estaba hablando, hermanos, a Lucifer caído. En realidad, a quien realmente Dios, hermanos, con el que Dios estaba hablando, era la serpiente Satanás, ¿sí? No meramente la serpiente física, sino la serpiente Satanás. Era a quien Dios, hermanos, estaba hablando. Y, hermanos, ella está destinada a comer polvo. Y, hermanos, la serpiente, como está destinada a comer polvo, no estamos hablando, hermanos, por lo tanto, de un polvo físico o de un polvo natural, no. El Señor estaba hablando del polvo, de la carne, la carnalidad, el pecado, la inmundicia, etc. Acuérdense, hermanos, que hay dos palabras para la definición carne, ¿sí? Hay dos palabras para la definición carne. Una es, hermanos, la carne. Esta carne. ¿Ven? ¿Verdad? La carne, y lo dice, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, y dice, no toda es la misma carne, ¿verdad? Hay carne de peces, carne de animales, la carne de los humanos, y hay diferentes tipos de carne. Y si eso es verdad, hermanos, la carne vacuna no es la misma que la carne de los pescados, la carne humana tampoco es la misma, etc. Aunque el hermano Daniel el otro día, hermano, me asombró, hermano, porque dice que también se refiere a las creaciones anteriores, hermano. Se refiere a las creaciones anteriores cuando dice la carne de la cuarta creación no es la misma carne que la de los de padre maldad, madre maldad y los de Abadón. Así que no hay ninguna relación, hermano. No hay ninguna relación, como dicen, que el mono, ¿verdad? Que descendimos del mono y que no sé qué, y que ahora ya no somos monos, ahora somos. Hay por ahí uno que otro mono. Dice la hermana Esparta, somos tontos sapiens. Ay, puro tontos sapiens. Pero, ay, hermano, gracias a Dios. Pero hay uno que otro mono por ahí, ¿verdad? Ay, disculpen. Pero bueno, ya se me olvidó. Estaba diciendo, no es la misma carne, hermanos, de los de la primera creación, la segunda creación, la tercera creación y la cuarta creación. Somos, hermanos, carnes totalmente diferentes. La creación anterior a la nuestra, que fue la de Abadón, ellos, hermanos, los seres humanos que había en aquel entonces, eran hermanos animalescos, ¿verdad? De una sustancia animalesca. Nosotros ya somos totalmente distintos porque dice la palabra de Dios, hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Así que, hermanos, no es lo mismo. Sí, a eso iba. Entonces, una es la carne, hablando de carne, envoltura, cuerpo, carne, ¿sí? Esa es una. La siguiente definición, hermanos, es carnalidad, concupiscencia, pecado, lascivia. A eso es la carne. Ese es el otro tipo de carne. Por eso, hermanos, cuando dicen aquellos hermanos, ¿no? Cuando estamos cantando y glorificando y alabando el nombre del Señor, ¿qué dicen? Están en su carne. Pero ellos están refiriendo a que estamos, hermanos, en lascivia, en pecado, en inmundicia, en todo este tipo de cosas. Y la verdad, hermanos, nada que ver. Si estamos aquí en la casa de Dios, y si estamos aquí danzando, y si estamos glorificando el nombre del Señor, como por qué habríamos de estar en la carne.
¿verdad? Que ellos dicen. Ahora, por el otro lado, si estamos en la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, somos carne. Entonces dice, ¿están danzando en su carne? Pues claro, hermano, porque por mi modo que danza en mi alma y mi espíritu, está danzando mi carne, ¿sí? Mi carne, esta carne, está alabando, está glorificando, está danzando, está haciendo un espectáculo para el nombre del Señor. Sí, amén, amén. Entonces dice, yo me haré más vil, por causa del nombre del Señor, yo me humillaré, me haré vil, me bajaré al lugar humilde, por causa del nombre del Señor, en alabanza, en adoración, en una alabanza exuberante, hermanos. Y cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y luego dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo dice, hermanos? A ver, con todo tu corazón. A ver, vamos mejor allá. Deuteronomio 6. Y esto les digo, hermanos, porque habla de las fuerzas. ¿Y las fuerzas cómo se manifiestan? ¿Las fuerzas cómo se manifiestan? ¿Con el alma y con el espíritu? ¿Con la mente? Las fuerzas se manifiestan con el cuerpo, con la carne, con este cuerpo, ¿amén? Con la energía que sale, hermanos, de este cuerpo. Véanlo así, miren. Dice versículo 5, 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Esa es la parte interna, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, amén, amén, amén. Esa es la parte interna. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Sigue en lo interno. Y luego dice, y con todo tu poder. Esa es la parte externa. Nuestra carne, nuestro cuerpo, la alabanza, la danza, el danzar, el saltar, el brincar, el correr, el chiflar, ¿verdad? Con todo tu poder, que está hablando, hermanos, de la parte externa. Con todo tu poder, con todo lo que puedes, con todas tus fuerzas. Bendito su nombre. Por eso, hermanos, es hermoso entregarle la juventud a Dios. Amén, hermano. Dice, desde el versículo 6, no lo vamos a brincar. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en tus postes, escribirás en los postes de tu casa y en tus portales. Hasta ahí. Pero veíamos el 6, dice, el 5, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu carne. Por eso dicen, es que está bien tu carne. Claro, hermano, porque no es ni la mente, ni el corazón, ni el alma. Es esta carne, el cuerpo, adorando, reverenciando, glorificando, corriendo, saltando, gritando, ¿verdad? Con todas nuestras fuerzas, en alabanza y en adoración. Decía Miguel, me estaba platicando el otro día, le digo, ay, a veces me siento un poquito desesperada con la iglesia, ¿no? Porque como que a veces bajamos y no glorificamos como deberíamos de hacerlo. Entonces me decía ella, ay mamá, me acuerdo del hermano José Medardo. Él nos dice que el hermano les platicaba a ellos que cerca de donde el hermano estaba el Palacio de los Deportes, pero algo así, déjenme. Un lugar, hermano, donde se presentan los artistas. Y dice, hermano, que cuando salía el artista,
escuchaba la gritería. Así, pero la gritería de... Y dice, qué sorprendente, le decía el hermano, qué sorprendente. Para una persona insignificante, un ser podrido en pecado, decía el hermano, una cosa insignificante, un ser podrido en pecado, toda esa algarabía y toda esa gritería y toda esa, por así decirlo, alabanza, ¿verdad? Toda esa alabanza para ese ser, hermanos, podrido. Y él les decía, ¿cómo es posible que para nosotros, para nuestro Dios, no cantemos, no dancemos, no glorifiquemos, no gritemos en la casa de nuestro Dios? No, hermanos, yo he tenido la experiencia y yo creo que algunos de ustedes, hay gente que por lo que sea no puede ir a la iglesia. Hermanos, ponga alabanzas en su casa y pónganse a danzar, hermanos. Mire, quite la mesa y las sillas y agarre todo ese lugar, hermanos, como una pista de alabanza, hermanos. Porque Dios dice, alábame con todas tus fuerzas, hasta que quedes exhausto. Y una vez que quede usted exhausto, hermano, queda usted postrado delante de la presencia de Dios. Así que, hermanos, no puede ser que estemos en nuestra carne cuando estamos alabando y cuando estamos danzando y cuando estamos glorificando al Señor. No puede ser que estemos en nuestra carne, porque entonces estaríamos fumando, o estaríamos tomando alcohol, o estaríamos teniendo sexo, ¿no? No se refiere a eso, hermano. No habla de que la gente en la alabanza y en la danza va a estar, hermanos, teniendo lascivia o todo este tipo de cosas. No es esa parte. No es, hermanos, carnalidad como ellos se refieren, que estamos en carnalidad cuando estamos en la alabanza y en la adoración. Hay mucha ignorancia, hermanos, hay mucha, y desgraciadamente todo esto lo mueve el mismo pueblo de Dios para censurar la danza y la alabanza. Ahora, híjole, es que aquí entran muchas cosas, porque entonces, hermanos, aquí tendríamos que ver una cosa, hermanos. La verdadera alabanza a nuestro Dios. Porque ese es otro detalle. No danzas coreográficas. No danzas de, pues miren, vamos a hacerle así y dos para acá y dos para allá. No, hermanos. La danza, porque por el otro lado, ese también es otra cosa. La gente también no sabe qué es danza. Sí, a ver. La gente tampoco sabe qué es danzar. Y como no saben qué es danzar, dicen, hermanas, a ver, tráiganse unas chanclitas especiales, unos zapatitos especiales y ropa tal y tal, porque les vamos a enseñar a danzar. No, hermanos, no. También hay que saber qué es la verdadera danza y la verdadera alabanza movida por el Espíritu Santo. No por alguien que me enseñe, como ya les dije, ¿verdad? Dos para acá y dos para allá. No se rían. Dice el hermano Daniel, parezco una tabla. Entonces, hermanos, no, tampoco. La danza debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Y si vamos a ver, hermanos, lo que es la danza, ¿cuántos tipos de danzas hay? Porque hay, hermanos, el temblor, está el hablar en lengua, el saltar, el correr, ¿verdad? La danza del padre, la danza del hijo, ¿sí? La que es de bófila y la que es estrógina, ¿verdad? La que gira en favor de las manecillas del reloj y la que gira en contra
contra de la hermanecilla. La que gira en favor es la del hijo, la que gira en contra es la del padre. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, vemos a los hermanos girar hacia así? O hay otros que giran hacia acá, ¿no? Entonces, hermanos, hay varios tipos de danza. La danza del cabello, bueno, no. O sea, pero también tenemos que estudiar, hermanos, que hay manifestaciones que son del Espíritu y hay manifestaciones que ya no son del Espíritu. Por ejemplo, hermanos, eso de la risa santa no es de Dios, ¿sí? Eso de la risa santa que luego hemos visto por ahí en unas partes en internet que andan por ahí que la risa santa y que la risa santa, la Biblia no habla de ninguna risa santa. De veras, hermano, no hay nada. ¿Cuántas? Bueno, hay, hermano. Entramos en todos estos temas, ¿verdad? Bueno, espero que quede claro hasta ahí, hermano. Ay, dice el hermano Daniel, no veo que el reloj. Hay veces que el reloj es sorprendido y hay veces que no avanza. Pero bueno, estamos contentos, ¿sabes? Yo me siento alegre, me siento contenta. Así que, hermanos, no está refiriéndose entonces al polvo literal. Él estaba hablando, el Señor estaba hablando, hermanos, del polvo de nuestra carne, nuestra tierra inculta. ¿Recuerdan esa parte? Hermanos, nuestra tierra inculta. Y es precisamente esto, hermanos, lo que alimenta a la serpiente. Hermanos, la serpiente es la responsable de los pecados de nuestra carne. ¿Sí? Es la serpiente, hermanos, de la que ella se alimenta de estos pecados de nuestra carne. Él está literalmente alimentándose de nuestra carne cuando entregamos nuestros cuerpos, hermanos, al control de Satanás. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. La serpiente, hermanos, está literalmente alimentándose cuando, hermanos, entregamos nuestros cuerpos al control de Satanás. Sí, amén. Así que, hermanos, qué cuadro tan feo, ¿verdad? ¿Cuánto mejor entonces, hermanos, es? Por eso la Biblia dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios 4:10. ¿Dónde está Corintios? Dice, dice, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. ¿Cómo sería esto, hermanos? Hermanas, ¿cómo sería esto? Pues estemos donde estemos, eso no quiere mostrar lo que somos, ¿no? Hermana, dice aquí, pero mire, hermana, dice, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. ¿Cómo sería esto, hermanos? Cuando estamos crucificando, cuando por así decirlo llevamos al crucificado en nuestro cuerpo. Porque el cuerpo del Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz. Bendito su nombre. Sí, amén. Su cuerpo fue partido, su cuerpo fue crucificado, fue puesto en la cruz. Y nosotros de la misma manera también, hermanos, que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, porque eso es lo que me gusta. Tome su cruz, porque luego a veces lo omitimos, hermanos, decimos, tome su cruz y siga. Así decimos, ¿no? Dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Así decimos. Pero no, la Biblia dice, tome su cruz cada día y siga. Esta cruz, ¿en dónde la vamos a llevar, hermanos? En el cuerpo. En el cuerpo. ¿Cuántas heridas tuvo el Señor Jesucristo? ¿Cuántas heridas tuvo el Señor Jesucristo
¿Cuántos agujeros se abrieron en su cuerpo? 12. 12. Y estas mismas heridas que él tuvo en su cuerpo son las mismas que nosotros podemos también llevar en nuestro cuerpo. Bendito su nombre. Las heridas de su frente. ¿Y se acuerdan, hermanos, en el caso, por ejemplo, de las espinas que atravesaron la frente del Señor Jesucristo? Dice que se hicieron agujeros. Cuando le ponen la corona de espinas, bendito su nombre, hermanos, las espinas se insertaron en la mente del Señor, bendito su nombre. Pero ¿saben una cosa? Esas espinas fueron llenas o succionaron, por así decirlo, la sangre del Señor. Bendito el Señor. Y luego después, hermanos, ¿qué podemos hacer? Poner esa corona de espinas en nuestra cabeza. Y ahora, ¿qué va a hacer esta corona de espinas en nuestra cabeza? ¿Va a succionar nuestra sangre? No, al contrario. Va a insertar la sangre del Señor Jesucristo en nuestra mente. De tal manera, hermanos, que ya no piensemos de la misma manera, ni sientamos de la misma manera. Amén, aleluya. Vamos a tener el pensamiento del Señor. Y luego a veces podemos decir, ay, pero ¿qué voy a hacer en esta situación? ¿Verdad? Digo, ¿qué voy a hacer? Resulta que el hermano se puso grosero conmigo. Mi hermana se puso grosera conmigo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que pensar como el Señor Jesucristo pensó. Y podemos decir, ¿qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar? Bueno, no, pues ahorita, que salga, ¿verdad? Ahorita nos echamos un round fuera de la iglesia. Porque hasta eso, ha habido gente que hasta dentro de la iglesia se anda. Entonces, hermanos, cuando esto sucede, cuando nosotros en nuestro cuerpo llevamos las coronas de espinas de nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, ya no pensamos igual. Y no vemos las cosas de la misma manera. Hay de la gente la vida con tristeza. Pero ¿cómo veía el Señor Jesucristo su vida? La veía con tristeza. La palabra de Dios dice, hermanos, que Él no tenía en dónde reclinar su sien. Él no tenía un lugar, Él era pobre, y todos ustedes lo saben. Pero dentro de la pobreza había gozo en Él, por hacer el plan maestro del Padre y el propósito de la voluntad del Padre. Había felicidad en Él, había gozo. Dice, porque le fue propuesto gozo a pesar de que fue a la cruz. Amén, Él estaba gozoso, bendito su nombre. Él estaba feliz. Él estaba gozoso por hacer el plan maestro y el propósito de la voluntad del Padre. Sí, amén, amén. Estaba cantadito, hermano. Estaba muy cantadito. Perdón. Ay, hermano. Lo que pasa es que va entrando una persona y digo, bueno. ¿Cuántas veces nos sentimos tristes? Porque no tenemos esta corona de espinas en nuestra mente. Nos sentimos, es que no tengo dinero, es que no tengo eso, es que no tengo el otro, mi hermano, pero tienes vida. Sí, amén, amén. Puedes ver, puedes caminar, puedes moverte. ¿Cuánta gente hay ahorita en el hospital, hermanos, que están allí? Hasta por así decirlo, encerrados en su propio cuerpo, que no se pueden mover. Y nosotros estamos con nuestras tristezas, ¿verdad? Es que estoy triste, porque es que no tengo ese reloj que el hermano tiene, ¿verdad? Es que yo no tengo el reloj que la hermana Araceli tiene. Entonces, qué tristeza. Dice la Biblia, más la vida que la comida, ¿verdad? O no dice aquí el texto, dice, porque vale más la vida que la comida.
Y vale más el cuerpo que el vestido. El vestido como quieran, el cuerpo es el importante. Así que hermanos, bueno, ¿qué les estaba? Sí, les estoy diciendo. Luego, si hablamos, hermanos, de las dos heridas del Señor, las heridas de sus manos, para entregar servicio limpio delante de Dios, las heridas de sus pies, las heridas de su espalda, las heridas de su boca, hermanos. Cuando dice que le daban golpes en su boca y de su boca salió sangre. Y hay sangre, hermanos, provista para nuestra boca. Cristianos, hermanos, que todavía hablan malas palabras, cristianos que todavía hablan chistes, difaman y todo ese tipo de cosas. ¿Qué necesitamos, hermanos? El cuerpo de Cristo. Llevar el cuerpo de Cristo en nuestros cuerpos. De tal manera, hermanos, que hablemos con el Señor. Pero todavía hay cristianos, hermanos, que hablan un mundo dice el hermano Daniel, ajos, cebollas y serpientes. Hermanos, necesitamos la sangre del Señor Jesucristo, la de su boca, nuestras bocas, para poder hablar de la manera correcta que Dios quiere que hablemos. Y principalmente, hermanos, la que a mí me ha gustado mucho es la sangre de su corazón. La sangre de su corazón, que fue la última sangre que Él derramó, la sangre de su corazón, para que podamos amar, hermanos, como Él amó. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros vecinos, es más, amar al perro. ¿Verdad? Sí, hermanos. Porque a veces somos de esos cristianos que hasta vemos un gato y un patadón por ahí, ¿verdad? O vemos al perro y decimos, cochino perro, con un odio, hermanos, cuando tenemos amor, hermanos. Amamos las flores. No querían que seamos unos ridículos, pero es la verdad. Cuando realmente, hermanos, el amor de Dios está en nosotros, porque es que vean, hermanos, díganme si es tonto o no, hermanos. Díganme si es tonto o no. La palabra dice que Dios es amor, ¿sí o no? Dios es amor. Ahora, si Dios es amor, vean ustedes toda la creación. ¿No entre ellas hay animales? ¿No entre la creación no hizo Dios flores? ¿No Dios es belleza? Amamos el caballo de la fe. Ajá, ¿sí? Entonces, hermanos, ven, Dios es un romántico, dice mi esposo. Dios es un romántico, hermano. Hizo rosas, gardenias, de todo, nardos, hasta el cempasúchil lo hizo el Señor. Entonces, hermanos, vean. Por eso les digo, y luego dice que tú le dices a unos hermanos, perdón, en Corintios, ¿qué les dije? Sí, 2 de Corintios 4:10. Estábamos allí, perdón, es que ya me voy por otro lado. Dice, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. ¿Por qué estábamos metiéndonos acerca del cuerpo? Disculpen. ¿Cómo demostramos? Sí. Sí, hablando, hermano, de que estamos diciendo que la serpiente come la carne, come la carnalidad, ¿sí? Y entonces cuando la gente se entrega al pecado, Satanás está allí alimentándose, ¿verdad? Comiendo el polvo de la carnalidad de la gente. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, también entregamos alma, espíritu y cuerpo. Cuerpo, hermanos. Entonces no podemos tener, hermanos, la palabra de Dios y tener actitudes de diablo en nuestro cuerpo. ¿Sí me explico, hermanos? No puedo, hermanos, decir ser adorador del Señor Jesucristo,
danzar, glorificar, alabar y salir de allá afuera y con mi cuerpo tener actitudes de diablo. Ándale, hermano. ¿Sí? Dicen que el cuerpo no importa, seguro. Hermanos, el cuerpo va a ser glorificado. Es templo. Y si vemos muchas cosas, dice la palabra de Dios, templos del Espíritu de Dios. O templos de Dios. Somos templos. El cuerpo es un templo. Amén, amén, amén. Y decir que el cuerpo no importa es tonto. Porque si el cuerpo no importara, entonces podemos fornicar, podemos adulterar, podemos robar, podemos hablar malas palabras, podemos hacer todo. Porque pues el cuerpo no importa, ¿verdad? No, el cuerpo importa. Sí, amén, amén. Y luego dice aquí lo está diciendo, hermanos, aquí lo está diciendo, dice en el versículo 10, dice, en el cuerpo, que manifestemos la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Esto quiere decir, hermanos, que el cuerpo va a ser glorificado. Sí, amén, amén, amén. Todo lo que trabajemos, hermanos, internamente, va en el día de la resurrección, lo ha dicho el hermano Daniel. Si lo hemos aprendido en la palabra, no solamente porque no lo diga, sino porque lo hemos aprendido en la palabra. Amén, amén. Todo lo que es la obra que Dios está haciendo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, toda esa estatura espiritual que está, hermanos, construyéndose dentro de nosotros, el día de la resurrección, hermanos, eso interno absorberá lo externo, que es el cuerpo. Y tendremos, hermanos, cuando estemos con el Señor, tendremos cuerpos glorificados. Por eso la palabra dice que no heredará carne y sangre, algo así, no sé cómo dice, ¿qué dice? No heredará el reino, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Dice? Pues no, esta carne y esta sangre no van a entrar a la presencia de Dios, no, hermanos. Pero cuando tengamos un cuerpo glorificado, ese cuerpo sí va a entrar a la presencia de Dios. Sí, amén, amén, amén. Es importante cómo tengamos nuestro cuerpo. Y luego dice Romanos 12, ¿no? Sí, 12:1, cuando dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. A que presentemos nuestros cuerpos, crucificando, hermanos, la carnalidad, para que Satanás, hermanos, no tome dominio. Yo sé que a lo mejor que no es fácil, pero también la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Juan, hermanos, 3:8. Primera de Juan 3:8. Vamos a ver, hermanos, primera de Juan 3, desde el 4. Véanlo aquí, hermanos. Estamos hablando de Satanás que come el polvo de la carnalidad. ¿Sí? Ya vamos a acabar. Amén, amén, amén. Dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Hermanos, ¿qué es el pecado? La transgresión de la ley. A veces nosotros decimos, no, es que, acuérdense, hermanos, acuérdense mucho, hermana Araceli y hermano Mario, acuérdense mucho de eso. Siempre decimos, ¿qué es pecado? Y decimos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, hechicerías, etc. No,
pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. O sea, hermanos, que cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos cometiendo pecado. Y fue lo que hicieron nuestros padres Adán y Eva. Dios les dijo, no comerán, ¿y qué fue lo primero que hicieron? Comieron. O sea que traspasaron la ley, desobedecieron el mandamiento, transgresión de la ley, agredir la ley, violar la ley, etc., burlarse de la ley. Entonces, hermanos, el pecado es transgresión de la ley. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Y no hay pecado en Él. Bendito su nombre. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice, hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia, que dice, es justo, como Él también es justo. El que hace pecado, ¿qué dice, hermanos? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego también quiero hacer, hermanos, el énfasis aquí, en el 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén, amén, amén. ¿Sí? El versículo 8 dice, el que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí tenemos que hacer una pequeña explicación, hermanos. ¿Verdad? Porque dice, cualquiera que es nacido de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? ¿Quién es nacido de Dios? La naturaleza santa del Señor Jesucristo que nace en nuestros corazones. Así que dice, estos no somos nosotros. Que dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Estos no somos nosotros. Es la naturaleza del Señor Jesús dentro de nosotros, porque su simiente está en Él y no peca porque es nacido de Dios. Por eso tengo aquí, hermanos, esto aquí. Tenemos esto aquí. No sé, hermanos, si alcanzan a ver, son dos corazones. Un corazón, hermanos, con la intención, lo hice negro. Negro, diría mi cuñado. Lo hice negro. Porque este corazón de afuera, hermanos, este corazón de afuera es el corazón carnal del que estábamos hablando de la carne o carnalidad. Ese corazón, hermanos, es la naturaleza satánica, diabólica, el corazón negro, ¿sí? El corazón negro. Es la naturaleza diabólica, satánica, la lascivia, la concupiscencia, el adulterio, la fornicación, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, etc. ¿Sí? Es la naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa, hermanos, es en la que el Señor nos encontró cuando Él vino a buscarnos. ¿Sí? Cuando nosotros no éramos nada ni nadie, ¿qué éramos, hermanos? Seres donde Satanás se alimentaba. ¿Sí? Donde Él se alimentaba. Dice, cualquiera que permanece, el que hace pecado es el diablo. ¿Quién es el que hace pecado? Este corazón negro. Este corazón grande y negro es el que hace pecado. Y la palabra de Dios dice que es del diablo. ¿De quién es? Del diablo. Pero la siguiente dice, cualquiera que es nacido de Dios, hermanos, es el corazón nuevo. Este es el que es nacido
nacido de Dios, nació de Dios, salió de Dios, bendito su nombre. Y vino, hermanos, y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, hermanos, en nuestros corazones, y lo reconocimos, hermanos, como nuestro único suficiente Salvador, y aceptamos la sangre del Señor Jesucristo, hermanos, como la limpieza, el único medio de limpieza para nuestros pecados, entonces, hermanos, nació esta nueva naturaleza. Este es el que dice la Biblia que no peca, ¿verdad? Y nosotros siempre pensamos que el texto dice, pues si ya acepté a Cristo, ya no voy a pecar. Pero ¿qué creen? Oh surprise. No sé si se escucha. Dice, oh sorpresa. Resulta que a pesar de que somos cristianos, seguimos pecando. Y luego decimos, ¿cómo caramba? Pero si la Biblia dice, cualquiera que haya nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y decimos, es que si ya los cristianos ya no debo de pecar. Bueno, eso es una verdad, hermano. Usted debe de renunciar al pecado. Pero desgraciadamente, hermanos, en algunas ocasiones podemos volver a llegar a caer en el pecado. Así que, hermanos, ya no somos, ¿qué hemos dicho, hermanos? ¿Somos pecadores? Hermana Araceli, ¿somos pecadores? ¿Somos pecadores, hermanos? ¿Somos pecadores? Acuérdense, hermanos, que no. Acuérdense que no somos cristianos, hermanos, que de vez en cuando pecamos. ¿Sí? Ya no somos pecadores, hermanos, porque éramos pecadores cuando no conocíamos al Señor Jesucristo. Éramos pecadores. Estábamos en el fango del pecado allá. Éramos pecadores. Y éramos practicantes del pecado. Pero cuando conocimos al Señor Jesucristo, nació una nueva naturaleza dentro de nosotros. Ahora somos nosotros, hermanos, cristianos que de vez en cuando pecamos. ¿O no? ¿O estoy mal? Díganme. Por eso también la palabra de Dios dice, Juan el Bautista dijo, porque a él, ¿a quién él? A a la naturaleza del Señor Jesucristo dentro de nosotros, que dice, a él le conviene crecer y a mí, ¿cuál es esta? La naturaleza diabólica dice, y a mí me conviene menguar. Ahora, el reto es este, hermano. El reto es este. Que la naturaleza del Señor Jesucristo vaya creciendo y vaya creciendo hasta que toda esta naturaleza, hermanos, diabólica y satánica vaya desapareciendo. Ahora, lo que a mí me ha gustado mucho decirles, que siempre me ha gustado decirles, es que, hermanos, esta naturaleza de Dios en nosotros viene con su propia casa. Eso es lo que a mí me gusta mucho. No crean que el Señor Jesucristo, hermanos, nació en nuestro corazón en medio de toda la mugre de nuestro corazón. No. Él viene con su propia casa. Una casa limpia. Una casa santa. Una casa especial para esa naturaleza de Cristo en nosotros. Así que, hermanos, dice, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Y también les dije, el que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8, ¿sí? ¿Sí lo leemos, hermano? ¿Sí, verdad? Primera de Juan 3:8. Sí, ajá. Dice, ya lo leímos.
El que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo a través de su preciosa sangre. Amén. Y a través de los mandamientos, leyes, preceptos que Dios tiene en su palabra. Jesús, hermanos, fue revelado para que pudiera destruir las obras del diablo. Así que Dios pronunció destrucción para Satanás, y aunque su destrucción no está todavía completa, nosotros podemos saber, por cierto, nosotros podemos saber, por cierto, que sí llegará la destrucción de Satanás. Así es, hermanos, nuestra propia batalla contra el diablo. No lo vencemos, hermanos, en una batalla, acuérdense, hermanos. Por eso les decía yo, cristianos que de vez en cuando pecamos. Porque, hermanos, no lo vamos a vencer en una batalla, porque somos qué, ¿verdad? No. Va a ser de batalla en batalla, de pelea en pelea, de oración en oración y de ayuno en ayuno. Y para terminar, hermanos, les decía yo el otro día, a mí me gustó mucho algo que estaba, yo estaba viendo un X programa. Estaba viendo un X programa donde era lo que mencionaba esta noche, hermano, acerca de la iglesia de los homosexuales. Una persona que era homosexual levantó una iglesia para el Señor, ¿verdad? Levanta la iglesia y empieza a predicar en contra del homosexualismo. A Dios no le agrada, empieza a liderar, empieza a leer la Biblia, empieza a predicar, empieza a decirle el homosexualismo no debe de ser, si queremos caminar con Dios tenemos que renunciar a la homosexualidad, Dios no recibe a los homosexuales, así, ¿no? Entonces ya. Pero con el paso del tiempo, simplemente como dice la Biblia, el que es atraído, el que es cegado por su propia concupiscencia, ¿qué sucede, hermanos? Al final dice no se puede. Me voy por mi esposo. Y se casaron. Renunció a la iglesia, dejó a la iglesia y dijo, la fundó. Bien chistoso porque la fundó, la dejó fundada y luego se fue a su homosexualidad. Y ellos dicen, ¿verdad? Y luego, bueno, los que se quedan en la iglesia dicen, no, es que sí se puede. Y él termina diciendo, no, es que no se puede, y simplemente me caso con mi esposo. Y ya. Y ¿saben qué? He descubierto, porque tiene una nueva revelación, que le revela que se puede ser cristiano y se puede ser homosexual. ¿No? Entonces, hermanos, definitivamente no va. Porque entonces podríamos matar y ser cristianos, ser narcotraficantes y ser cristianos, o no, podríamos hacer todo y de todas maneras ser cristianos. Y la verdad, eso no va. La palabra dice, hermanos, a él le conviene lenguaje, a él le conviene, crecer, y a mí me conviene lenguaje. Ahora, a esto les estoy diciendo, hermanos, porque vamos de batalla en batalla, de lucha en lucha. ¿Vamos a poder vencer de la noche a la mañana la homosexualidad? No. Porque es de batalla en batalla, de lucha en lucha. Entonces, hermanos, a mí me gustó mucho porque entonces yo vi este programa y dije, ay Señor, pero entonces, ¿cómo podrán vencer? O sea, yo sí me quedé con esa, ¿cómo se podrá vencer? ¿Cómo es que ellos están orando, están leyendo la Biblia, están alabando a Dios, pero no están pudiendo vencer? Esa iglesia, la iglesia que se quedó, hermanos, están batallando, están luchando por vencer. Pero algunos lo logran y algunos no. Y yo lancé, por así decirlo, mi moneda al aire, hice la pregunta, digo, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo puede? ¿Sabes de dónde tuvo mi respuesta, hermanos?
cuando el hermano también nos estuvo hablando del ayuno. Cuando nos dijo, hermanos, que el ayuno es mortificación de la carne. Y luego, hermano Daniel, recuérdame cuando nos dijiste que había 3 cosas que nos daba el ayuno. El ayuno era ¿qué? Obediencia, humildad y poder de autosujeción, algo así. Autosujeción, autocontrol, no, yo siempre te decía autocontrol, pero no es autocontrol, es poder de sujeción. Poder de, ay Dios, no, hermano Mario, recuérdenos a ver, ay Dios, se me olvida, y es la parte más importante, hermano, de renunciar, algo así de controlarse, de renunciar, de eso es lo que el ayuno nos da, el poder de controlarnos, de, ¿cómo se llama? Hermano, ¿lo tiene ahí? Nada más porque el hermano nos recuerda esta parte, porque es un poder que viene de Dios. Negación, gracias. El poder, hermanos, de la negación, pero déjenme decirles, hermanos, que ese poder viene de Dios. Sí, amén. Ese poder de negación viene de Dios. Ya no es, hermanos, o sea, el ayuno es una automortificación, pero el ayuno nos da, que dijimos, humildad, nos da obediencia, pero lo principal, nos da el poder que viene de Dios, hermanos, para negarnos al pecado. Negarnos. Pero ya no es un poder, hermanos, que es de nosotros. Era lo que yo estaba viendo en esa iglesia, hermano. Era lo que yo estaba viendo en esa iglesia. Que ellos tratan de abstenerse con su propio poder. ¿Y saben una cosa? No se puede. No se puede, porque el poder viene de Dios, a través del ayuno, a través de la oración. Viene el poder que viene de Dios, es el poder de la autonegación, de simplemente, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, Satanás. No lo voy a hacer. Es difícil, pero no lo voy a hacer. Porque está en mí el poder que viene de Dios, que es el poder de la autonegación. Negarnos al pecado. ¿Amén? Sí, amén. Hermanos, vamos de batalla en batalla. De batalla en batalla. Así que, hermanos, en una batalla, hermanos, no vamos a poder destruir al enemigo. Nuestras propias batallas, hermanos, van contra el diablo. No lo vamos a vencer, hermanos, en una batalla, sino que tenemos que poner, hermanos, tenemos que pelear con él todo el camino, todo el tiempo. Por algo el Señor nos dijo, ¿se fiel hasta la muerte? A ver, ¿cómo dice el texto? ¿Se fiel hasta la muerte? Y yo te daré la corona de la vida. O sea, quiere decir, hermanos, que vamos a pelear y vamos a estar luchando todo el camino, todo el tiempo de nuestra vida. Lucharemos, hermanos, todo el tiempo. El diablo, hermanos, es un enemigo vencido. Y a causa, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros vamos a tener una completa victoria sobre nuestro propio enemigo, que nosotros es Satanás. ¿Amén? Sí, amén. Tal vez, hermanos, sería bueno y bueno detenernos a explicar un punto, hermanos, de las Escrituras, que dice: el que hace pecado es el diablo. Y ahora sabemos, hermanos, que los cristianos también pecan, hermanos. Vean, los cristianos también pecan.
tenemos pecados de omisión y pecados de fracaso y pecados, hermanos, de falta de confianza en Dios. ¿Sí? Ahí están nuestros pecados, hermanos. Los pecados de omisión. Estos serían, hermanos, los pecados de ignorancia. Omisión. ¿Verdad? Los pecados que hacemos ignorantemente. Que a veces no sabemos que andamos haciendo cosas que no están bien. Ahí andamos comprando, hay una cosa así como un tipo así como de lámpara que le ponen así, se acuerdan de manera le ponen así que tabaco, no sé qué, y luego lo ponen en el se llama la pipa árabe. Es una pipa árabe. Y ahí estamos fumando. Pero es malo. Por eso dice pecados de ignorancia. Hay ocasiones, hermanos, que somos ignorantes, que estamos metiendo, decimos aquí en México, estamos metiendo las cuatro, ¿verdad? Como animales que somos, ahí estamos metiéndonos, hermanos. Pecados, entonces, hermanos, de ignorancia, que a veces no sabemos que lo que estamos haciendo no está agradando a Dios. ¿Verdad? Y pues no sé, a lo mejor déjenme recordar algunas cosas que pudiéramos ahí recordar. Pecados, hermanos, de omisión. Pecados, aquí dice comisión también, hermanos. ¿Cuáles son los de comisión? Ese ya son los que haces ya conscientemente. Ah, ya. Estos pecados de omisión son los de ignorancia. Los de comisión son los que hacemos a propósito. Los pecados de fracaso. Hay ocasiones, hermanos, que fracasamos en el intento y caemos en el pecado. Y la falta de confianza en Dios y todo lo que no es de fe, ¿qué dice? Es pecado. Romanos 14, 23. Todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14, 23. A veces decimos, ¿Dios podrá sanar? Oye, ¿y Dios de repente podrá hacer eso? Es que no tenemos dinero, pues orar. Pero, no, yo creo que si mejor me pongo a trabajar más, voy a ganar dinero. Pero decimos, hermano, es que ora, pídele a Dios. ¿Y Dios podrá hacer eso? Ya es un pecado de falta de fe. Amén. Bueno, oremos, hermanos, dándole gracias al Señor por su palabra. Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que tú nos estás dando. Ayúdanos, Padre Santo, a ser limpios delante de ti, Señor Jesucristo. Que porque tu palabra dice que todo aquel que obra pecado es del diablo. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos reales y verdaderos, Señor, que podamos, Padre Santo, no darle cabida a Satanás en nuestras vidas. Tenemos pecados, hermano, Señor, de ignorancia, pecados que hacemos voluntariamente, pecados de falta de confianza en ti. ¿Y cuántas veces, Señor, no confiamos en ti? Padre Santo, ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. Bendícenos, Señor, a los que estamos aquí. Bendice la vida de mis hermanos que por internet nos estuvieron mirando, Señor. Bendice a nuestros hermanos que aún de forma diferida vean esta predicación. La semilla de tu palabra, Señor, del fruto al 120%, lo cual es el deseo del corazón tuyo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tu preciosa sangre, fuego y agua, Señor, en tu bendita palabra, y haz protección, Padre Santo, para que no vengan las aves de los cielos y se lleven tu palabra, y seamos esos cristianos olvidadizos que ya no sabemos y no recordamos qué es lo que tu palabra nos instruyó. Ayúdanos, Señor, bendícenos, guárdanos y te damos gracias, Señor Jesucristo. Amén.
No. Y sigo hablando.